Probablemente ni siquiera recuerdes este nombre o lo conozcas en absoluto. Si te soy sincero, yo tampoco lo conocía. Sabía que existía, pero no sabía la oscura realidad en la que vive quien alguna vez fue luchador de la WWF. Buck Zumhofe inició su carrera en la lucha libre a inicios de los 80s, entrenado por gente que ya iba para afuera, como nada más ni nada menos que Verne Gang, y por ahí se cuenta que gente como el Dragón Steamboat estuvo involucrado en su entrenamiento de igual forma, que quizás en ese entonces no le daban la máxima experiencia, pero sin duda en algo de técnica debía ayudar. Inmediatamente llegaría a la AWA, y para comenzar nuestra historia e introducirla, nos referimos al año 1983, año donde Zumhofe conoció a una mujer. En un famoso encuentro de una sola noche, ambos lograron la concepción de una niña, que como deducirán, nació por accidente, lo cual hace nuestra historia aún más triste, porque el destino le tenía deparado algo horrible a esta inocente criatura que recién llegaba al mundo, y que la vida le tendría preparada unos años de sufrimiento, incluidos concretamente los de su infancia. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento el perturbador caso de Buck Zumhofe. Comencemos. La llegada de su hija a este mundo no le importó en lo absoluto a nuestro protagonista. Se desentendió totalmente de ella y siguió como si nada su carrera que recién estaba despegando. Llegó a la WCCW, la empresa de los Von Erich, donde adquirió cierta importancia y un gimmick de rock and rollero que para la época le ayudó a conseguir cierto apoyo de la fanaticada y relativa importancia en la zona de la alta cartelera. Para 1985 dejó la empresa para regresar a triunfar a la AWA. Literalmente apenas llegó se le soltó el campeonato mundial semipesado de la AWA. Sin embargo, en una de las razones más surrealistas que se haya visto en este negocio, Buck tuvo que dejar vacante su campeonato en 1986 debido a que fue arrestado por la policía por abuso a una menor. Gary Hart, en su autobiografía, nos detalló cómo coincidió con él en WCCW y más detalles sobre su arresto ese año. Ken Mantell también trajo otros talentos cuestionables a Texas como Buck Zumhofe. Ken fue muy laxo en esas cosas, como detallé algunos párrafos antes cuando hablaba de dulces en el vestuario. No sé si sabía algo sobre Buck o si simplemente no miró a las personas antes de traerlas, pero Buck tenía predilección por las niñas menores de edad. Después de que Ken trajo a Buck a la AWA, Buck se encontró con una niña que vivía en una granja abandonada, que no tenía electricidad, cerca de la casa de Ken en Decatur, y finalmente fue enviado a la cárcel. El simple hecho de imaginarse lo que vivió la niña en un lugar aislado y sin poder ser ayudada te retuerce el estómago, pero déjame informarte que esta es la punta del iceberg y que seguro regurgitarás al saber que no hizo ni 2 años en prisión y simplemente cumplió su condena y fue recontratado por la empresa como si nada hubiera sucedido. Regresó a prisión en 1989 tras incurrir en el mismo delito pero en 4º grado. Lo condenaron a 36 meses de prisión, pero esto no paró su carrera. Volvió a ser el platillo estelar de la empresa hasta 1991 que finalmente la AWA cerró sus puertas. En este punto ya era medianamente conocido, por lo que era inevitable que Vince McMahon lo volteara a ver. Quizás no como a él le hubiera gustado, pero no cualquiera podía decir que la WWF lo contrató. Y sí, para apariciones esporádicas, pero algo es algo. En esta década posiblemente fue cuando mejor le fue, ya que en sus apariciones con WWE, que son contadas, puede decir que fue el primer hombre en ser metido a una bolsa por The Undertaker y llover de un naciente Triple H, pero sus apariciones a cuentagotas se frenaron en 1996. Seguía viviendo de apariciones que iban desde la mentada WWF hasta visitas a la Tierra del Sol naciente, y parecía que podría decirse que se reivindicaba con su vida, incluso buscando a su hija que desconoció por 13 años y que para 1998 por fin se decidió a conocer. Lastimosamente, las intenciones detrás de la buena acción eran horribles e inimaginables. Esa misma noche que se mudó con su hija, Buck dio a conocer sus verdaderas intenciones, tocando lugares no gratos de su cuerpo.
Con el paso de las semanas, esto iba escalando de manera abismal. Según su propia hija, esto iba desde bailes hasta tocar la flauta y asquerosamente en 2 semanas, Buck consagró el incesto con su propia hija. A partir de ahí, llegan los testimonios de gente que afirma que veían cómo Seung-ho públicamente la trataba como su esposa, la besaba, la llevaba de la mano y los vieron en bares donde la obligaban a bailar. Mientras esto sucedía, Seung-ho aprovechó su pasado en la lucha libre y en el año 2000 abrió su propia escuela llamada Rock and Roll Wrestling, claramente en agradecimiento al género que le ayudó a su personaje en sus tiempos como luchador. Mientras tanto, ocurre otro testimonio de parte de una amiga de su hija cuando tenía 17 años. Ella dice que en el 2001 y 2002, cuando la hija tenía 15, se mudó a su apartamento en ese lapso como favor, y enfrente de ella presenció el atroz acto incestuoso que el padre le practicaba a su hija, incluso proponiéndole unírseles. Tristemente, esta vida la llevaron por más de 15 años, una vida donde Seung-ho vivía de su escuela de lucha libre y hacía lo que quería con su propia hija, hasta que en el año de 2012, a escondidas, su hija comenzó a tomar terapias, y en 2013 el escándalo salió a la luz de la mano de una denuncia penal contra su padre. La hija reveló a la fiscal todo lo contado. Todos los abusos comenzaron cuando ella era una niña de tan solo 15 años y terminaron en su versión adulta de 27 años. En todos estos años sufrió con 2 o 3 actos sexuales forzados diarios y resultando en 1800 abusos de la misma índole en total desde que la niña se mudó hasta que la adulta logró poner la denuncia contra su padre y provocó su arresto en el año de 2013. This has no bearing on anything, but one of the EMTs looks like Rock and Roll Buck Zuma. Desde 2013 inició el juicio, y cuando el iceberg parecía haberse desvelado, se encontraban más y más cosas turbias. Por ejemplo, en el condado de Minnesota donde residían, prácticamente todos sabían de la relación incestuosa, y lo peor es que incluso los que asistían a la escuela de Buck Rock and Roll Wrestling callaban lo que vieron por más de una década. Simplemente enfermizo. Eventualmente, tras el arresto y los testimonios que salieron a la luz, el 6 de mayo de 2014, Norris Buck Seung-ho, de 62 años de edad, fue condenado a 25 años de prisión, con una multa de $6,000 por 12 delitos considerados graves, entre los que están abuso en primer grado y 6 cargos más de abuso en tercer grado. Además de que la fiscal añadió que estaba asombrada de que tanta gente dentro de la lucha libre pudiera ver lo que estaba sucediendo y nadie se acercara a decir nada. Su hija afirmó que no dijo nada por miedo a las represalias de los luchadores. A la vez que Seung-ho escuchó la sentencia, añadió otro cargo debido a que intentó huir de la corte al escuchar su castigo. Actualmente cumple su condena con 69 años de edad y con 7 de 25 años de prisión transcurridos. Gracias por ver el video. Espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y no temas, es totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo. Déjame en comentarios tu opinión sobre este caso. Si lo conocías, yo creo que sí, ustedes mismos me lo spamearon demasiadas veces. ¿Qué opinan sobre tan enfermizo tema? Y cómo no se hizo nada desde sus primeros 2 arrestos y pudieron evitar aún más daño. Todo lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en Twitter y en mi página de Facebook para una conversación más personal. Ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.